Bienvenidos a Radar Cristiano, noticias con fe y propósito. Mi nombre es Jean Paul Gutiérrez y estas son las noticias más importantes para la semana del 1 al 7 de marzo del 2026. Estos son nuestros titulares. Se confirma la muerte del Ayatollah Jamenei. Irán promete venganza tras el ataque. Colombia decreta ley seca por elecciones nacionales, medidas de seguridad en todo el país. Ecuador y Estados Unidos unen fuerzas contra el narcotráfico, una nueva fase en la lucha por la paz. Guerra en Medio Oriente, Estados Unidos e Israel e Irán cerca del colapso. ¿Qué dice la profecía? Escalada peligrosa, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la guerra que sacude al mundo. Luna de sangre este 3 de marzo, ¿señal profética o maravilla celestial? La OTAN intercepta misil en el Mediterráneo, crece el riesgo de una guerra regional. Ucrania podría ayudar a derribar drones iraníes en Medio Oriente, nueva alianza militar. Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas, una nueva etapa en la región. Lo que acontece en el mundo. En síntesis. Radar Cristiano. Este sábado 28 de febrero del 2026, la televisión estatal de Irán confirmó oficialmente la muerte del Ayatollah Ali Jamenei, quien ejercía como líder supremo de la República Islámica de Irán desde 1989. Según los medios oficiales, Jamenei falleció durante un ataque militar conjunto de los Estados Unidos e Israel que golpeó su complejo de mandato en Teherán. Las autoridades iraníes informaron que Jamenei murió en su oficina tras los bombardeos lanzados como parte de una operación militar coordinada entre fuerzas de Israel y Estados Unidos. El ataque tenía como objetivo principal desarticular la cúpula del poder iraní. El ayatolá tenía 86 años y lideró Irán durante más de 3 décadas, consolidando su régimen teocrático con fuerte control sobre la política interna y una activa intervención en conflictos regionales. Medios estatales reportan también la muerte de miembros cercanos a su familia, incluidos una hija, su yerno y su nieto, durante el mismo ataque. El gobierno iraní ha declarado 40 días de luto oficial en honor a Jamenei. La Guardia Revolucionaria de Irán prometió una respuesta severa y decisiva contra los responsables del ataque, calificando la acción como una agresión contra su país. El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado la muerte del líder iraní mediante su plataforma social, describiendo como una figura histórica negativa y calificando el ataque como un acto de justicia. El gobierno israelí también confirmó que la operación fue ejecutada con precisión sobre objetivos estratégicos y subrayó el apoyo a acciones que debilitan lo que consideran amenazas a su seguridad. La muerte de Jamenei representa un punto de inflexión en la política del Medio Oriente, abriendo una etapa de alta tensión regional con riesgo de escalada militar y una posible crisis de liderazgo interno en Irán. A nivel internacional, líderes globales y organismos como la ONU han expresado preocupación por el aumento de la violencia y sus consecuencias humanitarias. Colombia se prepara para un importante proceso electoral este fin de semana, en medio de medidas especiales adoptadas por el gobierno para garantizar el orden público y el normal desarrollo de las votaciones. Entre las decisiones anunciadas por las autoridades se encuentran la implementación de la llamada ley seca, una medida que prohíbe temporalmente la venta del consumo de bebidas alcohólicas en todo el país durante el periodo electoral. El objetivo de esta restricción es prevenir disturbios, reducir situaciones de violencia y asegurar que la jornada electoral se desarrolle de forma tranquila y segura para los ciudadanos que acudirán a las urnas. Además de la ley seca, el gobierno colombiano también ha anunciado refuerzos en la seguridad, con presencia de fuerzas policiales y militares en diferentes regiones del país, especialmente en zonas donde históricamente han existido tensiones políticas y problemas de orden público. Las autoridades esperan que millones de colombianos participen en estas elecciones consideradas importantes para definir el rumbo político del país en los próximos años. Analistas señalan que el desarrollo pacífico del proceso electoral será clave para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y mantener la estabilidad en la nación sudamericana. Como cristianos le recordamos a nuestros hermanos en Colombia: bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahweh. Y pedimos a todos nuestros hermanos cristianos para orar por Colombia, que las elecciones se desarrollen en paz, con respeto
y con decisión que beneficien al pueblo. Ecuador vive un momento decisivo en su historia reciente. En medio de una ola de violencia y crimen organizado por carteles internacionales, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha anunciado el inicio de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico y a los grupos narcoterroristas que operan en el país. El mandatario describió esta acción como una nueva fase en la guerra contra el narcotráfico, un esfuerzo que busca recuperar el control territorial y restaurar la seguridad ciudadana. La operación fue lanzada oficialmente esta semana y contempla intercambio de inteligencia, asesoría táctica y apoyo logístico estadounidense en zonas estratégicas del litoral ecuatoriano, donde se concentran las rutas marítimas utilizadas para enviar cocaína hacia América del Norte y Europa. De acuerdo con informes oficiales, alrededor del 70% del tráfico de cocaína producido en Sudamérica pasa por Ecuador, aprovechando su ubicación geográfica y la corrupción infiltrada en puertos y fuerzas locales. Este fenómeno ha convertido al país andino, tradicionalmente pacífico, en uno de los más violentos en la región durante los últimos 2 años. Los recientes enfrentamientos entre bandas criminales como los Choneros y los Lobos han desatado una ola de asesinatos, atentados y motines carcelarios que han golpeado gravemente la sociedad ecuatoriana. En respuesta, el gobierno declaró estado de excepción nacional y pidió cooperación internacional, lo que ahora se traduce en una alianza militar con Washington. En las últimas horas, el conflicto en Medio Oriente ha alcanzado un punto crítico. Estados Unidos e Israel han intensificado sus ataques coordinados contra Irán, con bombardeos que han golpeado Teherán, Isfahán y otras ciudades claves del territorio iraní. La ofensiva, según comunicó la Casa Blanca, busca desmantelar instalaciones militares vinculadas al programa de misiles iraní y frenar la expansión de fuerzas aliadas de Teherán en la región. El presidente Donald Trump declaró que esta operación no será breve y que podría extenderse durante varias semanas, con fases de ataque cada vez más contundentes. Israel, por su parte, amplió sus incursiones en el Líbano, donde se enfrentan a posiciones del grupo Hezbollah, aliado directo de Irán. La respuesta iraní no se ha hecho esperar. En las últimas 48 horas, Irán ha lanzado misiles contra bases estadounidenses en Irak y Arabia Saudita, e incluso drones impactaron contra la embajada de los Estados Unidos en Riad, lo que confirma la expansión del conflicto a un escenario regional. La situación ya ha dejado cientos de muertos y miles de desplazados, mientras el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, fue cerrado parcialmente tras el hundimiento de varios buques comerciales. Esto ha provocado una disparada de los precios del petróleo y una tensión económica global que preocupa a los mercados y gobiernos. Como cristianos, estos acontecimientos nos traen a la mente las palabras de Yeshua cuando habló sobre los tiempos de guerra y rumores de guerra, señalando que todo esto sería solo el comienzo de dolores, pero también llamando a su pueblo a no temer, sino a mantenerse firme en la fe y la mirada puesta en su venida. Mientras las naciones se preparan para nuevos enfrentamientos, el llamado para los creyentes es orar por la paz de Jerusalén y por las familias inocentes atrapadas en medio de esta crisis. La historia sigue en desarrollo, pero nuestra esperanza sigue anclada en Cristo, el Príncipe de Paz. La tensión en Medio Oriente ha llegado a uno de sus puntos más críticos en los últimos años. Los enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán continúan intensificándose, con una serie de ataques aéreos que han dañado importantes instalaciones militares iraníes y provocado represalias desde varios frentes aliados de Teherán, como Hezbollah en el Líbano y milicias en Siria e Irak. Este nuevo capítulo del conflicto no solo está dejando un saldo de destrucción y temor en la región, sino que también está impactando la economía global y elevando la preocupación internacional. De acuerdo con fuentes militares y medios internacionales, Israel ha ampliado sus operaciones aéreas más allá de Irán, atacando posiciones estratégicas de grupos pro-iraníes en el Líbano y Siria. Estados Unidos, por su parte, ha proporcionado apoyo logístico e inteligencia, argumentando que los ataques buscan frenar la capacidad bélica de Irán, especialmente después de los recientes lanzamientos de misiles iraníes contra objetivos israelíes. Sin embargo, las represalias no se han hecho esperar. Irán ha respondido con misiles balísticos y drones dirigidos a bases militares en Irak y Siria, donde hay presencia de tropas estadounidenses. En Teherán, las autoridades advierten que defenderán su soberanía hasta las últimas consecuencias. El conflicto ha tenido efectos inmediatos en el mundo entero. El precio del petróleo ha superado los $120 por barril, afectando mercados y generando temor a una nueva crisis energética. Las bolsas internacionales muestran caídas considerables, especialmente en Europa y Asia. Miles de vuelos han sido cancelados y desviados para evitar el espacio aéreo de Medio Oriente. Las reacciones diplomáticas no se han hecho esperar. Rusia y China han condenado los ataques de Israel y Estados Unidos, calificándolos como acciones unilaterales que ponen en riesgo la estabilidad mundial. Ambos países han pedido una reunión urgente con el Consejo de Seguridad de la ONU, solicitando un alto al fuego inmediato y el retorno a la vía diplomática. Mientras tanto, líderes europeos expresan preocupación por una posible expansión del conflicto que puede involucrar a más naciones en la región. Estos eventos, a nosotros como cristianos, debe llamarnos a la oración y al discernimiento espiritual. La
La región ha sido históricamente el escenario de grandes tensiones políticas y religiosas, pero también el punto de origen de la fe bíblica. Cada vez que la guerra se intensifica, allí recordamos que el mundo necesita urgentemente paz verdadera, no impuesta por armas, sino nacida del corazón transformado por Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En momentos como este, los cristianos somos llamados a interceder por los inocentes que sufren, por los líderes que toman decisiones y por el pronto fin de toda la violencia. Mientras las potencias se enfrentan y los mercados tiemblan, millones de creyentes alrededor del mundo levantan una misma oración: que la paz del Señor prevalezca sobre la ambición humana. Y aunque las naciones se agiten, confiamos en que Dios sigue teniendo el control de la historia. La creciente crisis en Medio Oriente sumó un nuevo episodio de preocupación internacional después de que un misil balístico vinculado al conflicto fuera interceptado sobre el mar Mediterráneo por sistemas de defensa de la OTAN. De acuerdo con reportes militares, el proyectil habría sido lanzado desde territorio controlado por Irán o fuerzas aliadas y atravesó el espacio aéreo de Irak y Siria antes de dirigirse hacia el Mediterráneo oriental. Las defensas aéreas activadas por Turquía, país miembro de la OTAN, lograron interceptar el misil antes de que alcanzara su posible objetivo. Las autoridades turcas informaron que el sistema de defensa detectó la trayectoria del proyectil y actuó rápidamente para neutralizarlo en pleno vuelo, evitando un posible impacto en territorio aliado y en instalaciones estratégicas de la región. Tras el incidente, el gobierno turco presentó una protesta diplomática contra Irán, denunciando que el misil atravesó el espacio aéreo de varios países y representó un riesgo directo para la seguridad regional. Funcionarios turcos señalaron que este tipo de acciones incrementa el peligro de una escalada militar mayor, especialmente cuando involucra territorios o sistemas defensivos vinculados a la OTAN. Por ahora, distintos gobiernos continúan haciendo llamado a la moderación y al diálogo, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos. En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el gobierno de Ucrania anunció que está dispuesto a compartir su experiencia militar para ayudar a derribar drones iraníes utilizados en los recientes ataques en la región. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que Estados Unidos y algunos de sus aliados han solicitado la colaboración de Kiev debido a la experiencia que el país ha adquirido durante su guerra contra Rusia, donde ha enfrentado miles de ataques con drones de fabricación iraní. Según el mandatario ucraniano, el gobierno ya dio instrucciones para preparar especialistas y recursos que puedan ayudar a fortalecer las defensas aéreas de los países que están siendo atacados con este tipo de tecnología. Durante más de 4 años de guerra, Ucrania ha tenido que adaptarse a una nueva forma de combate aéreo. Rusia ha utilizado masivamente drones iraníes del tipo Shahed, lo que obligó al ejército ucraniano a desarrollar tácticas y sistemas para detectarlos y derribarlos antes de que impacten ciudades o infraestructuras críticas. Precisamente esa experiencia es ahora vista como valiosa por Estados Unidos y varios países del Golfo, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Jordania y Kuwait, que en los últimos días también han sido blanco de ataques con misiles y drones en medio de la escalada del conflicto regional. Sin embargo, Zelensky aclaró que cualquier ayuda que Ucrania ofrezca deberá realizarse sin debilitar sus propias defensas, ya que el país sigue enfrentando ataques constantes de Rusia. Analistas señalan que esta posible operación refleja cómo la guerra moderna está cambiando, donde los drones se han convertido en una de las armas más utilizadas en los conflictos actuales. Para muchos observadores, el intercambio de tecnología y experiencia militar entre países también muestra cómo los conflictos regionales están cada vez más conectados entre sí. Los acontecimientos del mundo nos recuerdan que vivimos tiempos de gran tensión entre naciones. La Biblia ya advertía que en estos últimos tiempos habría conflictos y rumores de guerras, pero también nos llama a mantener la fe y la esperanza. Yeshua dijo: cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen. Como creyentes, además de informarnos, estamos llamados a orar por la paz, por las autoridades y por las personas que viven en medio de estos conflictos. Después de varios años de tensión política y enfrentamientos diplomáticos, Venezuela y Estados Unidos anunciaron su intención de restablecer oficialmente relaciones diplomáticas, en lo que muchos analistas consideran un cambio significativo en la política regional. El anuncio fue confirmado por el Departamento del Estado de los Estados Unidos, que informó que ambos gobiernos acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y consulares con el objetivo de promover estabilidad política, apoyar la recuperación económica del país sudamericano y avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional. Las relaciones entre Washington y Caracas estaban rotas desde el año 2019, cuando el gobierno venezolano decidió romper vínculos diplomáticos después de que Estados Unidos reconociera al líder opositor como presidente interino del país. En los últimos meses, sin embargo, la situación política venezolana ha cambiado significativamente tras importantes acontecimientos políticos ocurridos a comienzos del 2026. Ambos países iniciaron conversaciones para reabrir sus canales diplomáticos y buscar una nueva etapa de cooperación. Analistas internacionales consideran que este acercamiento podría tener
tener importantes consecuencias para América Latina, ya que Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y su estabilidad política influye en toda la región. Este martes 3 de marzo del 2026, millones de personas en distintas partes del mundo podrán observar un eclipse lunar total, un fenómeno conocido popularmente como la luna de sangre, debido al tono rojizo que adquiere el satélite natural cuando la Tierra se interpone entre él y el Sol. Según datos astronómicos, el evento será visible en gran parte de América, Europa y África, alcanzando su punto máximo durante la madrugada del martes. Los especialistas explican que la coloración roja ocurre porque la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre y proyecta ese resplandor sobre la Luna, un efecto completamente natural. Este será uno de los últimos eclipses totales de la Luna visibles hasta el año 2029, lo que aumenta el interés de astrónomos, curiosos y creyentes que ven en estos eventos una oportunidad para contemplar la grandeza de la creación. Organismos científicos destacan que no representa peligro alguno para la salud ni para el planeta y puede observarse sin instrumentos, siempre que el cielo esté despejado. A lo largo de la historia bíblica, los cielos han sido testigos de señales que recordaban al hombre el poder y la soberanía de Dios. En el libro de Génesis 1:14, el Señor establece que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Muchos creyentes asocian estos fenómenos como la luna de sangre con advertencias o recordatorios proféticos. Sin embargo, más allá del temor o la especulación, este evento también puede verse como una invitación a reflexionar sobre la majestad del Señor y la fidelidad de sus promesas. La naturaleza en su orden y belleza sigue testificando el poder de Dios aún en medio de la incertidumbre global. Que esta noche especial nos invite a levantar la mirada no solo al cielo físico, sino a Dios que sostiene todo el universo con su palabra. Dios los bendiga y muchas gracias por vernos. Somos Radar Cristiano, noticias con fe y propósito. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Tengan una gran semana. Un abrazo y les compartimos el versículo para esta semana. Hasta la próxima.